Venimos diciendo desde hace esos 15 o 20 años la importancia de la infraestructura para el desarrollo de nuestros países. Nosotros estamos absolutamente convencidos de esa circunstancia y quizás el hecho nuevo o los hechos que queremos resaltar en esta oportunidad es que el panorama en general en nuestros países en cuanto a inversión en infraestructura en los últimos años viene decayendo. Es decir, los tesoros públicos sufren restricciones. El primero fue la pandemia, fue la necesidad de dirigir fondos públicos a la atención de la salud o de la emergencia sanitaria, o infinitas demandas sociales hacen que la contribución de los tesoros públicos a la inversión en infraestructura vaya decayendo. Lamentablemente, la inversión privada en infraestructura pública también ha sufrido mermas desde su pico en 2012, digamos, y cada día se hace más difícil atraer inversores privados a la infraestructura pública. Este es nuestro tema 1 de agendas en la reunión de comisión de cada mes, en que pasamos revista a cuál es la situación en estos aspectos en cada uno de los países. Y francamente, en ambos aspectos, tanto en la inversión pública como en la inversión privada en la infraestructura, el panorama es en general declinante. Esto agrega, yo diría con mayor gravedad en algunos de los países, un hecho nuevo, que es que en muchos casos la inversión no llega a compensar la pérdida, la depreciación de la infraestructura existente, es decir, ni siquiera mantenemos el stock de capital de infraestructura en nuestro país, y esto genera, esa falta de mantenimiento oportuno, genera pérdidas de productividad en la operación, en los servicios de infraestructura que el país tiene que ofrecer. Tanto en la situación de crecimiento que anhelamos como en la situación de mantener lo que tenemos, todos sabemos que es importante la planificación racional de la inversión. Las inversiones son grandes, tardan mucho en fructificar, tardan mucho en completarse, tardan muchísimo en que se recupere lo invertido. De ahí lo esencial de que esa planificación sea racional, técnica, fundada, no caprichosa. Venimos bregando en ese sentido desde hace unos años por llegar a una planificación consensuada con los usuarios. Es decir, siguiendo quizá una línea argumental del BID, dejamos de hablar de infraestructura para hablar de servicios de infraestructura. Porque el BID tiene razón, la obra de infraestructura quizá demora 3 años en completarse. Si está razonablemente hecha, presta servicios de infraestructura quizá durante 50 años. Y el aporte que hace a la economía del país es importante durante la construcción, porque genera empleo, porque genera actividad derivada, porque genera algunos recursos fiscales. Pero es sustancialmente menor a lo que genera a lo largo de 50 años de uso, en que genera crecimiento, genera inversión privada derivada en la zona servida, genera recursos fiscales adicionales que no existen hasta que la actividad económica que la infraestructura hace posible se concreta. Lo mismo en el deterioro de la infraestructura. Si ni siquiera mantenemos la infraestructura que tenemos y esta se deteriora, los costos del usuario son mayores. Hay una pérdida de productividad porque el camino está deteriorado, porque un camino natural no puede usarse tantos días por año, porque hay corte de luz, porque el acceso al puerto está demorado, porque el calado del puerto no es suficiente para que entre el barco más moderno. Es decir, cada una de esas deterioros de la infraestructura por falta de mantenimiento o de
renovación oportuna genera costos crecientes que hacen a la falta de productividad y competitividad del país. Otro tema que nos abocamos en la comisión y que creemos sumamente importante es que creemos que adolecemos de un grave problema de comunicación. En general somos todos ingenieros, la comunicación no es nuestro fuerte, la comunicación ha cambiado sustancialmente en la última década, diría yo, y eso hace que yo diría que la comunidad no tiene conciencia de la importancia de la infraestructura hasta que se le corta el servicio, hasta que pierde el servicio. Entonces, yo creo que debemos habilitar como federación algún esquema que permita mejorar la comunicación con la comunidad, no con quienes estamos en el ambiente, sino con los usuarios, yo diría con las víctimas de la falta de infraestructura, de servicios. En esas circunstancias, planificar bien la infraestructura es esencial y por eso venimos de alguna forma impulsando la idea de los consejos de políticas de infraestructura. Los multilaterales apoyan estas iniciativas, la consideran que es importante una planificación racional. Estamos pidiendo fondos a los multilaterales para que apoyen. Ellos llaman transversalización de las experiencias del CPI, es decir, aprender de los chilenos que lo hicieron, de los argentinos que lo están haciendo, que los nuevos o aquellos que quieren empezar aprovechen esas experiencias y que pongan plata para ese desarrollo. Ojalá que podamos conseguirlo, mientras tanto lo venimos haciendo a poncho, diríamos en Argentina, es decir, cada uno con lo propio, pero francamente la experiencia en Argentina es que ha sido muy positivo y tiene un elemento no menor, que es que cuando uno presenta lo que los usuarios piensan que hace falta invertir en infraestructura en la próxima década, si lo hace la Cámara de la Construcción está teñido de un interés propio. Sí, hagan esto porque lo vamos a construir nosotros. Si el que lo pide es el usuario, es el agro, es la industria, es el exportador, es el importador, es el usuario de la luz, del gas, de la energía, del agua y saneamiento, no tiene esa sospecha de interés propio. Y eso hace que, digamos, las conclusiones de los consejos de política de infraestructura sean mejor recibidas por la autoridad. Para ir más concreto, digamos, a las actividades de estos meses de la comisión, tenemos una agenda, la repartimos un par de días antes de la reunión mensual. Como siempre, comienza con una recorrida de cuál es la situación de la inversión pública y privada en la infraestructura en cada uno de los países que están presentes en la reunión. A pedido del BID, cuando visitamos Washington en mayo pasado, nos pidieron que releváramos la situación, ellos llamaban de la falta de ofertas en las licitaciones internacionales convocadas por el BID. Esto parecía un problema raro, porque en general una licitación financiada por el BID tiene una mayor garantía de repago. Sí, los fondos están. Tradicionalmente eran licitaciones atractivas para el BID. Se nos dijo en la reunión de Washington que esto se debía en muchos casos a exigencias exorbitantes para calificar en esas licitaciones, que en muchos casos dejaban fuera a las empresas locales.